hermoso y qué bueno es poder vernos, ¿no? Poder compartir este tiempo, poder escucharnos. Y hay hermanos que hace un tiempito no veía y realmente me alegra en el corazón poder nuevamente compartir este tiempo. Va a llegar el momento que no va a estar ninguno ausente. Y ese tiempo es cuando el Señor nos llama a todos su presencia. Estemos con Él reunidos para siempre. Y ya no estaremos en debilidad, sino que nuestra común salvación florecerá en totalidad y podremos disfrutar sobre todo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero este tiempo en el cual nos reunimos delante de su palabra, orando, pidiendo que sea Él hablando en nuestros corazones, es de alguna manera un tiempo donde Dios nos bendice, como dice el Salmo, y Él derrama bendición y vida eterna. Así que acompáñenme en la oración para que haya realmente claridad y la voz de Dios hablando a cada corazón. Les invito a que puedan ir al libro de Romanos, la epístola de Romanos, capítulo 1. Vamos a compartir ahí Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a estudiar los versículos 16 y 17, pero para introducirnos vamos a leer desde el versículo 13, y nos detenemos a compartir el 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos. Dice, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, dice así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El título del mensaje es algo que dice el versículo 16, sencillo y claro, pero tan importante: no me avergüenzo del Evangelio. La epístola de Romanos es una joya, hermano, y se habrá dicho muchas veces del púlpito o la habrán escuchado por medio de otros predicadores. Es una joya realmente en las Escrituras. No menospreciando los demás escritos, las demás cartas, los evangelios, los profetas, los libros históricos. Toda la Escritura es inspirada, proviene de Dios y es de bendición para nosotros como sus hijos. Pero la epístola de Romanos ha sido utilizada por Dios de manera soberana para grandes avivamientos, para un despertar en la iglesia, tanto de manera global, local, como también en la vida individual de las personas. Porque el avivamiento, el despertar, no solamente comienza en un grupo, sino que comienza delante de Dios en hombres y mujeres que se someten delante de Él en temor y temblor. Dice la Escritura que Dios mirará a aquel que se humilla y tiembla delante de su palabra. Delante de su palabra. Aquel miraré yo, dice Jehová. Si nombramos dos personas tan sola y una la cual hace poquitos días se estuvo recordando, es Lutero. Lutero, un monje católico, cuando tenía que exponer la carta de Romanos, empezando a estudiarla y guiado por el Espíritu Santo, él pudo comprender
su condición delante de Dios, su condición de pecador, su condición de muertos y delitos en delitos y pecados. Que toda la vida religiosa, todos los intentos, todas sus confesiones, todo su ámbito religioso, si no estaba Dios presente obrando, era solamente vacío y condenado a muerte. Y a través del estudio de esta epístola, él entendió la justicia de Dios. No la justicia de Dios como un atributo, como una perfección de parte de él, y Dios es justo, sino la justicia que Dios otorga en el saldo deudor de toda persona que se humilla delante de él, de su presencia, de su palabra, de su santidad, ¿no? El día de ayer estuvimos estudiando con algunos jóvenes, adolescentes, que expresaron el deseo de bautizarse. Qué lindo es cuando viene un hermano, ya sea joven, ya sea adulto, pero que es un hermano y ha conocido su situación delante de Dios y dice, yo quiero obedecer a mi Jesucristo, yo quiero obedecer a mi Señor y quiero bautizarme. Bien, pero ahí surge la pregunta, ¿no es cierto?, como la hizo el carcelero a Pablo y Silas, ¿qué haré para ser salvo? Y es donde nosotros tenemos que indagar, porque lo principal no es que el hombre se bautice, sino que lo principal es que realmente conozca a Jesucristo como Salvador. Y es cuando Dios nos confronta delante de su palabra, delante del Evangelio, y nos da esta mala noticia, que tiene que ser aceptada, reconocida primero, para aceptar la buena noticia. El Evangelio tiene esas dos aristas. La mala noticia que nos coloca delante de Dios Santo. Dios que vamos a la Escritura y entendemos que es santo, que es justo, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, y nos coloca como esa situación que también, entiendo que la última vez que compartí, estudiamos Isaías capítulo 6. Isaías que tiene esa visión y ve a Dios sentado en su trono magnífico, soberano, glorioso, y que sus faldas llenaban el templo, mostrando su santidad, mostrando su perfección, su gloria, y ve allí a los serafines que cantan y alaban a Dios, y repiten, exaltando la santidad de Dios, santo, santo, santo. E Isaías, lejos de decir, realmente soy un privilegiado porque en esta visión Dios me ha llevado delante de su presencia. Yo me merecía. No, Isaías no dijo eso, sino que vio su condición de pecador delante de Dios. Vio que era de labios inmundos, que estaba muerto en sus delitos y pecados. Es así, hermanos. Es así, querido amigo, cuando vamos a la Escritura, vamos al Evangelio y entendemos realmente esta mala noticia, que somos delante de Dios como trapo de inmundicia, que como dice Pablo en Romanos, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, que todos nos desviamos, que no somos inútiles. Y qué fuerte esa palabra, ¿no? Inútiles, pero realmente así es el hombre delante de Dios, no tiene ninguna posibilidad, ningún mérito para acercarse delante de Él. Pero ahí viene la buena noticia del Evangelio, ¿no? Y esa buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando Lutero entendió esto, cuando entendió que no era la justicia de Dios que tenía que perseguir a través de la ley y cumplir los sacramentos, sino que tenía que humillarse delante de Dios y reconocer su situación, él pudo ser un instrumento utilizado por Dios para que haya realmente un avivamiento en el lugar que Dios le utilizó. Y es así como Dios utiliza sus palabras, utiliza hombres y mujeres que se reconocen delante de Él como pecadores. Y lo principal, de nuevo, es conocer a ese Dios a través de su palabra. Con eso nos confronta Romanos, con eso nos confronta la Escritura. ¿Y cómo estamos delante del Evangelio, hermanos? Podemos conocer la buena noticia que Dios es amor,
La buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo. Pero si primero no entendemos la mala noticia que necesitamos al Salvador, podemos estar genuinamente equivocados. Quizás pensando realmente que estamos bien delante de Dios, pero no nos hemos humillado delante de Él. Por eso, así comenzamos con aquellos con que desean bautizarse. Porque el Evangelio se tiene que predicar siempre. Fíjense lo que dice Pablo aquí al comenzar su epístola. Él se consideraba un deudor, tenía una deuda muy grande y tenía la deuda con todos. Él decía, yo a griegos y a no griegos soy deudor, a sabios y a no sabios. Así que pronto estoy a anunciaros el Evangelio. El Evangelio no solamente es para las personas que no conocen a Cristo, sino que el Evangelio es para nosotros, hermanos. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando abrimos su palabra, porque toda la Escritura, todas las promesas, todo el sí y el amén de Dios es en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el Evangelio. Cuando Cristo nació allí en Belén de Judea, Dios se apareció. Los ángeles se manifestaron a aquellos pastores y anunciaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Anunciaron las buenas nuevas, que había nacido el Salvador. Y esas buenas nuevas es para este tiempo y es para todo tiempo. Porque la esperanza que tenemos, el aliento que tenemos, las promesas que tenemos es en Cristo Jesús y es el Evangelio. Y Pablo tenía ese deseo de conocer a esos hermanos en Roma. Conocía quizás a algunos, pero no había visitado aún la iglesia en Roma, y él tenía ese ferviente deseo de ir y compartir con ellos el Evangelio. Tiene que ser central siempre esto, hermanos. Ahora Pablo comienza diciendo, yo no me avergüenzo porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, creo que entendemos cada uno de nosotros qué es la vergüenza, ¿no? Con mi esposa, hace unos años estábamos hablando, ¿cuál fue la situación más vergonzosa que pasaste en tu vida? Bueno, yo le conté una situación en el centro de Posadas, imagínense las 12 del mediodía, imagínense el tráfico. Vi que venía el colectivo que me llevaba a casa, quise acelerar y me caí en el medio de la avenida. Yo no sé si lo que vieron, miraron para otro lado y no quisieron mostrarme, pero fue una situación de vergüenza realmente. Ahí nomás agarré mi tablero de dibujo, mi mochila, todo, y pude lograr alcanzar el colectivo, ¿no? No sé qué te ha pasado, pero esta palabra vergüenza tiene una connotación más grande cuando vamos a lo que es el Evangelio. Y el apóstol Pablo tenía muchas razones por las cuales poder sentirse avergonzado. Él fue perseguido, fue humillado, fue apedreado. En una ocasión escondido tuvo que ser bajado en una canasta. Cuando vamos a Corintios, él expone en cuanto a su ministerio en peligro de muerte, en naufragio. Y tenía muchas excusas para avergonzarse. Y la idea es, ¿cuál es la opinión de los demás en cuanto a algo que compartimos? Los que estuvieron seguramente delante de un profesor, cuando hace una pregunta, a ver, ¿qué entienden sobre este tema? Y a veces quizás se sabe y nos dice, yo, profe, yo quiero contar, por temor a decir, por ahí me equivoco. Y tengo vergüenza, ¿qué opinan los demás? Ahora, todas esas opiniones, todos esos eventos que pueden suceder en nuestra vida y que hemos pasado, cuando comparamos con el Evangelio, tenemos que entender que a quién somos deudores, no solamente es a griegos, no es solamente a todas las personas, sino que somos deudores de Dios. Cada creyente es un deudor eterno de la gracia y misericordia de nuestro Dios en Cristo Jesús.
Porque nuevamente nuestra condición era de inútiles, de pecadores, pero Dios te escogió a ti. Entre toda esa muchedumbre de gente, nos escogió a nosotros, sin buscarle, en su soberana gracia, para ser nosotros vasos de barro, en manos del alfarero. Y tenemos este tesoro, como dice la Escritura, en vasos de barro. El tesoro más grande, el anuncio más grande que una persona puede tener es el Evangelio. Pero volvamos a pensar en la situación que Pablo vivió y sufrió y era perseguido y humillado. Piensen esto, y esto decía un hermano, ¿no? La noticia del Evangelio. Roma, un imperio grandísimo, militar, con todo el poder, con todas las fuerzas, y uno de sus ciudades que había conquistado, importante sí, Jerusalén, en el cual el hijo de un carpintero anunció en muchas oportunidades, no solamente en Jerusalén, sino que todo alrededor, pero su ministerio principal allí en Jerusalén, el hijo de un carpintero. Y quizás pensaban mucho, un loco más que se levantó, que fue entregado por mano de Poncio Pilato, que aquellos que eran su pueblo le traicionaron y pidieron su muerte. Y quizás sí, estuvo haciendo un montón de milagros. Eran realmente, pensemos en la mente nomás de un romano, ¿será que era realmente un milagrero? Era un hablador más. Y no solamente que fue entregado, sino que su muerte fue la más humillante que una persona podía vivir en ese tiempo. Ser llevado hasta la propia muerte de cruz. Si había una forma de que una persona muera humillante en esa época, era justamente la cruz. Era la peor forma de humillación que una persona podría vivir en esa época. Ahora todo en mente con eso, ¿no? Y no solamente eso, sino que después del tercer día anuncian muchos que ha resucitado, pero ya no se le ve más, sino que un grupo de locos más andan de un lado para otro mencionando que Cristo ha resucitado. Y este Pablo, este judío que era celoso y en su momento perseguidor de la iglesia, que asolaba las casas, ahora se convirtió en un loco más. Humanamente pensando, hermanos, Dios mismo nos dice en su palabra, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En segundo lugar, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas, pero no es cualquier buenas nuevas. A veces esperamos buenas noticias. A veces estamos esperando que algo suceda. El domingo pasado, y esto por ahí le va a parecer cómico, pero en el medio del culto, el hermano Tito dijo algo. No le voy a alargar tanto el mensaje, aunque algunos le conocen que a veces se alarga, ¿no es cierto? Pero medianamente tiene su mensaje 45, como mucho una hora, o al menos allá en Martín Fierro, ¿no? Si me equivoco acá, perdónenme. Pero justo el domingo pasado había elecciones allá en Argentina, ¿no? Y estaba, ¿qué va a pasar? ¿Será que va a ganar? ¿Será que van a perder? Y muchos estaban con el celular, y Tito mencionó esto. Entonces un hermano, cuando terminó el culto, ¿qué me dice? ¿Sabés que ganó Milei? Para él eran las buenas nuevas, ¿no? Y no estoy criticando a este hermano. Había mucha especulación, muchas cosas, y no es en el ámbito de la política, no es favoritismo del uno al otro, sino que el hombre está anhelando unas buenas noticias, ¿no? El Evangelio, las buenas noticias en esa época en Roma muchas veces giraba en torno al emperador romano. Ha asumido un nuevo gobernante, un nuevo emperador, y muchos decían, es una época de paz, una época de prosperidad. Prosperidad romana, aunque las cosas no eran siempre así. Siempre había conflicto, siempre había dolor. Recordemos que para el judío, allí en esa época, ellos estaban en esclavitud romana, aunque se consideraban libres.
Pero las buenas nuevas que Pablo anunciaba, las buenas nuevas que nosotros anunciamos, no son buenas noticias políticas, no son buenas noticias realmente de economía, sino que es algo que trasciende lo eterno, hermanos. El Evangelio puede cambiar la eternidad de una persona. Díganme si no existe una mejor noticia para que nosotros podamos compartir el Evangelio. No hay la mejor noticia que tu hijo, que tu esposa, que tu esposo, que tu vecino, que tu compañero de trabajo pueda recibir, y esa es que Dios en Cristo Jesús quiere reconciliarse con él. No me avergüenzo, hermanos. Ahora de nuevo, fíjense que la palabra vergüenza es algo que utiliza Hebreos para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Él nos avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. No sé si has vivido esto, yo lo viví en su tiempo, lejos de los caminos del Señor, cristiano, tenía que bajarme del colectivo en una esquina donde sabía que mis hermanos muchas veces se habían reunido en la iglesia donde yo antes concurría. Entonces, por vergüenza de encontrarme con mis hermanos, me bajaba una o dos paradas antes. Y si de lejos veía que venía mi hermano, agachaba la cabeza. ¿Por qué? ¿Tenía algo en contra de mi hermano? No. El sentimiento de culpa, de vergüenza, porque sabía que estaba fallando a mi Dios. Y sabía que si me encontraba con ese hermano, no solamente me iba a preguntar cómo estaba. Y si me preguntaba cómo estaba, no le podía decir con sinceridad bien, porque no estaba bien. Ahora, en todas nuestras fallas, aunque estamos firmes, aunque estamos sirviendo en la iglesia, en todas nuestras fallas, y coloquémonos delante de Dios, dice que nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y no solamente eso, sino que Dios, nuestro Padre, no se avergüenza de llamarnos hijos. Porque quien nos hace aceptos delante de Él no es una iglesia, no es un ministerio, no es nuestro testimonio, sino que es solamente Cristo Jesús. En Él estamos completos. En Él somos santos. No me avergüenzo del Evangelio. Ahora, si somos sinceros delante de Dios, muchas veces nos avergonzamos. ¿Nos avergonzamos de qué manera? Quizás muchas veces estamos compartiendo con algún familiar, algún amigo, y queremos sacar nuestra chapa de cristiano, ¿no? Entonces, para que sepa que soy cristiano, decimos bendiciones. Ahora, un incrédulo, ¿cuál es la mayor bendición que puede recibir? Podemos desear, sí, que le vaya económicamente bien, que tenga salud, que tenga un buen día, pero eso algún momento va a terminar, es pasajero. La bendición más grande que puede tener una persona es reconciliarse con Dios. Ahora, esas bendiciones muchas veces calman nuestra conciencia y ya he compartido algo de Dios. O al menos he puesto una pared que soy cristiano, ¿no? O escuchamos frases como, y realmente Dios aprieta pero no ahorca. ¿Han conocido esa frase? Ahora, ¿es bíblico eso? Bueno, podemos decir que Dios muchas veces nos pone en prueba y podemos decir que Él, junto con la prueba, da la salida, ¿no? Pero para un incrédulo, que está muerto en sus delitos y pecados, y nosotros decimos, sí, la verdad que... O decimos, hay un Dios, o nos dicen, pero ¿qué Dios tiene el incrédulo? Y son puertas que se abren, hermanos. Ahora nosotros, por temor de exponernos delante de esa persona, querer conservar una armonía aparente, este tesoro que tenemos en vaso de barro no se rompe y no compartimos el Evangelio y aguamos el Evangelio. Imagínense, hermanos, si nos toca compartir en un hospital, muchas gracias, si nos toca compartir en un hospital o nos toca compartir con una persona que está pasando dificultades de matrimonio, de enfermedad, y nosotros hablamos del poder de Dios que tiene el poder para sanar, que tiene el poder para restaurar, y decimos una verdad, pero no vamos al centro del Evangelio que esa persona necesita a Cristo, estamos aguando el mensaje. Y de alguna manera nos avergonzamos del Evangelio. Ahora por eso viene la tercera palabra, dice Pablo,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? Poder de Dios. No es el poder de Pablo, no es el poder de un apóstol, ni del pastor, ni de la iglesia, sino que es el poder de Dios. Dios en su poder glorioso hizo lo que vemos y no vemos con el poder de su palabra. Su diestra es poderosa. Cristo Jesús vino con poder, con autoridad, y sanó cuántos enfermos, cuántos endemoniados, levantó muertos, y fue una demostración de su poder y que Él era divino. Ahora Dios tiene el poder para hacer eso y muchas más cosas que nosotros podemos llegar a imaginar. Ese poder, en su original, significa de lo que nosotros tomamos la palabra dinamita. ¿Han escuchado eso? ¿La dinamita para qué se utiliza? Para destruir. Pero habla mucho más allá de un poder dinámico delante de Dios, un poder de Dios que no solamente para destruir, porque el Evangelio sí destruye. ¿Destruye qué? Mi orgullo, mis méritos, mi confianza en otras cosas que pensaba yo que agradaban a Dios. Todo eso se destruye, pero es un poder transformador. El poder de Dios que transforma de muertos a vida, de personas que están en tinieblas a su luz admirable, de personas que antes eran aborrecedores de Dios, siguiendo los ídolos, siguiendo sus costumbres, sus fábulas, ahora se vuelcan a un Dios vivo. Por eso es poder de Dios para salvación. Y esa palabra salvación, qué linda que es, ¿no? Nuestro Señor Jesús tuvo encuentro con muchas personas. Personas las cuales hizo milagro. Y la palabra más hermosa que pudo escuchar una persona no es levántate, toma tu lecho y anda. La palabra más hermosa no es vete, tu hija está sano. La palabra más hermosa que pudo escuchar una persona y que nosotros podemos escuchar es ser salvos. Ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira de Dios. Dios nos salva de Él mismo. Porque el enemigo más grande que puede tener un ser humano no es Satanás, no es un vecino que te hace problemas, no es un familiar en el cual luchás. El enemigo más grande que un hombre y una mujer puede tener es Dios mismo. Y aquel que no tiene a Cristo como Salvador es un enemigo de Dios. Se levanta contra Dios. Y Dios en el Evangelio muestra su poder para salvar. Podemos dar testimonio cada uno de esto, ¿no? Pablo podía dar testimonio y decir, yo antes, actuando en ignorancia, siendo un blasfemo, conocía la ley de Dios, era un celoso judío, perseguidor, pero Dios me tuvo por digno colocándome en el apostolado. Y dice el versículo 1 que él fue apartado, 1:1 fue apartado ¿para qué? Para el Evangelio. Soy un siervo de Dios, tú eres un siervo de Dios, apartado, puesto aparte, puesto en santidad para anunciar, ser un heraldo de parte de Dios, que Dios es poderoso para sanar, Dios es poderoso para obrar, pero sobre todas las cosas el poder dinámico de Dios se manifiesta para salvación de la ira, del infierno, de las garras de Satanás y colocar al hombre en vida eterna. Colocar nuestros nombres en los cielos. Colocar esa esperanza genuina que se basa únicamente en la obra de Cristo Jesús. Cuando conocemos a Cristo y va transcurriendo los años y vamos creciendo en la gracia y conocimiento de Dios, ocurre lo siguiente, hermanos. Cada vez nos sentimos más inútiles. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra en su palabra que separados de Él nada podemos hacer. Nos sentimos inútiles porque conocemos a Dios y también vamos conociendo su palabra y nos conocemos a nosotros mismos y decimos, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero gloria a Dios porque no solamente nos conocemos más nosotros y nos sentimos inútiles,
si no conocemos que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, se perfecciona en nuestra debilidad. Y ese Dios tan amoroso, tan justo, tan bueno, que cuando nos caemos nos levanta y nos restaura, y si caemos otra vez, su mano de poder nunca deja de cuidarnos, de llamarnos a Él. Y podemos avergonzarnos de palabras, en hechos y verdad. Pensemos nomás, hermano, de palabras. ¿Recuerdan cuando Pedro le negó al Señor? ¿No te ha pasado lo siguiente? El lenguaje cristiano queda, ¿eh? Y nos puede decir muchas veces como a Pedro, tú eres uno de los seguidores de Cristo, porque aún la forma de hablar se te nota. Y queremos aparentar a tal cosa, y como le hizo Pedro, al instante empezó a blasfemar. Entonces empezó a hablar de otra manera como aquel que no conocía a Cristo. Y muchas veces nosotros actuamos de una manera que no somos hijos de Dios. Y aún el nombre de Dios es blasfemado por parte de aquellos que no conocen. Qué triste que es. Ahora Dios deja de amarnos, deja de llamarnos. Dios siempre está allí como aquel padre esperando al hijo pródigo con brazos de amor, con brazos de restauración, y no importa qué tan bajo hemos caído, Cristo ha ido hasta el fondo y nos levanta y nos restaura y nos usa para su gloria. No hay ningún alma que haya caído tan bajo la cual Cristo no pueda levantar. Y no hay ni un alma que se crea tan alta que necesite de Cristo. Todos necesitamos. El incrédulo necesita el Evangelio. Creyentes, hijos de Dios, necesitamos el Evangelio. Necesitamos alentarnos unos a otros con estas palabras y decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Dice la Escritura y la palabra de nuestro Señor Jesucristo que el que cree no es condenado. Pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y que solamente en él hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay ninguna otra persona, no hay nadie. Dios dio lo más importante, el único, el perfecto, Cristo Jesús, profetizado en las Escrituras, muerto según la Escritura, resucitado al tercer día, ascendió a la diestra de Dios e intercede por cada uno de nosotros. Para todo aquel que cree, dice Pablo, al judío primeramente. Cuando Juan empieza su evangelio, dice que Cristo vino, que Jesús vino a los suyos, vino a su pueblo, vino a su nación. El Mesías vino al judío primeramente, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, le ha dado la potestad, la autoridad, el derecho, el título más grande de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién llama hijos de Dios? Dios mismo. Si fuera un presidente que nos llamara hijo de Dios, sería alguien importante, pero sus palabras serían vacías. Es Dios mismo, con poder y autoridad, nos llama a cada uno de que creemos en Cristo como sus hijos. Tanto judíos como gentiles, todos nosotros necesitamos el Evangelio, el poder de Dios, necesitamos a Cristo, porque no hay justo ni aun uno. No hay ninguno que no necesite el Evangelio. Delante de Dios somos pecadores, tanto judíos como gentiles, tanto niños, adolescentes, tenga la edad que tengas, si no tienes a Cristo, eres un pecador, el cual necesita la misericordia de Dios, necesita ser rescatado. Pero Pablo continúa, ¿no? Argumentando y centrándose en el Evangelio. Porque él no solamente dice que no se avergüenza del Evangelio, no solamente que dice que es poder de Dios para salvación, no solamente nos resalta que todos necesitan el judío primeramente y también al griego, sino que nos dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el salmista. Más adelante, Pablo mismo dice que la ley manifiesta la justicia de Dios. La ley es como un espejo en el cual nosotros nos miramos. Si recordamos el relato de aquel joven rico, lo cual compartimos en la cena, que tiene el encuentro con Jesús, y Jesús no le hace una pregunta, sino que le dice, los mandamientos sabes. Tú conoces los mandamientos. Evidentemente él, como un judío devoto, conocía la ley. Y él le pregunta, ¿cuáles? Y le presenta una parte de los mandamientos que son en cuanto a la relación con los demás. Ahora, nos colocamos en esa parte delante de los mandamientos de Dios. Y con un simple mandamiento, con una simple parte de la ley que revela lo justo que es Dios, dice, no mentirás. Imaginemos nosotros delante de un espejo, ¿no? Y vamos a vernos cómo estamos. A ver qué tan peinado estoy, a ver si me creció mucho la barba, a ver cómo están mis ojos, si tengo ojera o no. Y solamente una parte, no mentirás. Y nos confronta porque somos mentirosos. En palabras, en hecho, en corazón. Solamente no mentirás. No robarás. Y así podemos ir. Ahora, ese espejo nos muestra la condición. Y esa ley nos muestra la condición. Pero, ¿qué diría si yo estoy despeinado y agarro el espejo e intento arreglarme? Va a decir, este no solamente está despeinado, sino que tiene adentro de su cabeza algo que no le falla, no anda bien, ¿no? El espejo nos sirve para arreglar, nos sirve para limpiarnos. Así también la ley de Dios manifiesta lo justo que Él es, pero por las obras de la ley, ninguno será salvo. Muestra que Dios es justo, muestra que Dios es santo, muestra que Él es impecable, muestra nuestra condición delante de Dios. Pero no es esa justicia la cual solamente revela el Evangelio. Y este pasaje fue central para que Lutero, y es central para que nosotros entendamos la justicia de Dios. Dios es justo. Y no tendrá por ninguna manera inocente al injusto, al culpable. Nosotros somos injustos. Pero la justicia de Dios que se revela es la justicia que Dios otorga a todo aquel que se reconoce pecador delante de Él. Nuestras cuentas delante de Dios como hombres están siempre en rojo. Todos somos injustos, todos estamos no despeinados, no estamos solamente con ojeras, sino que es internamente que el hombre está mal delante de Dios. Pero el Evangelio trae la noticia que un justo fue muerto por los injustos. Y ese es Cristo Jesús. Y cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú alzas los ojos al cielo y dices, Padre Celestial, realmente estoy mal, estoy muerto, no puedo hacer nada para complacerte a ti, la voz de Dios suena del cielo y retumba por todo lugar en el Evangelio diciendo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y tú respondes, si tienes a Cristo Jesús, con un corazón arrepentido y con labios que confiesan su nombre, yo soy ese, de los cuales yo soy el primero. Amén, hermanos. El Evangelio tenemos que vivirlo, entenderlo, disfrutarlo, para poder no avergonzarlo y compartir con los demás. Esa justicia fue la que Lutero luchó y persiguió. Los historiadores cuentan que Lutero se iba a confesar largas horas. Y aquel delante que se confesaba muchas veces quizás se dormía. O decía, otra vez este Martín. Y se iba y por ahí volvía. Me olvidé de comentar este mal pensamiento que tenía. Ahora, si Dios quisiera eso para nosotros, imagínense que aquel que tuvieran que confesar fuera Juan Carlos o los hermanos Fernando Vega o Fernando Jara. Con dos hermanos de aquí. Los hermanos, ¿cómo estarían? No es delante de los hombres que tenemos que... Es bueno sí que pidamos ayuda, que pidamos consejo, pero aquel que tenés que humillarte es delante de Dios. Y el justo, dice la Escritura,
se revela por fe. El Evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito. No es algo nuevo, no es que es algo novedoso que Pablo está predicando, sino que él dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Parece un ejemplo sencillo, hermano, pero tomo esta agua con fe que no está contaminada, ¿no? Creo, no es que desconfíe, sino que tengo fe que de Costa, es una buena marca, estaba tapada, ¿no? Pero toda nuestra vida la vivimos con acto de fe, ¿no? Pero esa fe es vacía para llevarnos hacia Dios y no está centrada en Cristo Jesús. Y esa fe no solamente se vive una vez cuando confesamos nuestros pecados, cuando abrazamos el Evangelio, sino que el justo por la fe vivirá porque persevera en la fe. Hay días buenos, hay días malos, hay días alegres, hay días de lágrimas, hay días de dolor, hay días de alegría. Hay días en los cuales nos sentimos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay días que nos sentimos realmente mal porque hemos fallado. Pero la fe mira a aquel que quiso nuestras almas redimir. Pablo utiliza un pasaje del libro de Habacuc, en el cual él tenía que denunciar el pecado de Israel, en el cual los caldeos, una nación grande, venía a invadir, Dios iba a utilizar, y venía mucho dolor a Israel, a Judá, pero Dios en todo ese dolor, en toda esa circunstancia, dice que el justo por la fe vivirá, día a día. Abraham fue llamado el padre de la fe antes que venga nuestro Salvador, y por la fe, por la confianza no puesta en su sacrificio, en sus méritos, sino únicamente puesta en Dios, él pudo caminar por fe. Cristo Jesús nos dio esta comisión. Por tanto, id y haced discípulos, haced creyentes en todas las naciones. Prediquen el Evangelio en todo lugar. No se avergüencen del Evangelio. Bautizándoles y enseñándoles todas las cosas. Ahora, él no se quedó con esas palabras, sino que dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Quién está con nosotros? Aquel en el cual tenemos que estar puestos nuestros ojos. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos capítulo 12, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero sigue el pasaje. El cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, esa muerte horrible, esa locura horrible que muchos rechazan, menospreciando la vergüenza, el oprobio. ¿Hasta dónde fue nuestro Salvador para buscarnos? Hasta lo más profundo, hasta el dolor más grande. No hay dolor como el de Cristo, pero también no hay amor como el de Cristo. Y Cristo nos dice, aquí estoy con vosotros. Y quizás nos acordamos hasta el fin del mundo, pero Él dice todos los días. Y ese todos los días son 24 horas. Cada minuto, cada segundo. No por mérito tuyo, no porque vengas a la iglesia, no porque estés en un ministerio, ni siquiera porque prediques el Evangelio y te pares allí, no sé, enfrente de una plaza y estés, qué bueno que hagas eso. Pero Él quiere que tú vivas en primer lugar el Evangelio, que te humilles delante de Él, que reconozcas que el poder de Dios es para salvación a todo aquel que cree, y que el justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradaría a mi alma. Y podemos estar firmes, porque quien va adelante y quien va con nosotros todos los días es Cristo Jesús. El Señor bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Y que su palabra, según la promesa de nuestro Dios, no vuelva a Él vacía. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos has dado lo más precioso, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y Cristo Jesús es la buena noticia que cada uno necesita recibir todos los días. Aquellos que somos hijos tuyos, a pesar de las luchas, a pesar de nuestra habilidad,
Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, por toda la eternidad. Gracias porque tú nos has colocado como heraldos tuyos, y así como Pablo, así como otros hombres en la antigüedad, puedes utilizarnos también para que otros te conozcan a ti. No hay mejor noticia que tú estás buscando hombres y mujeres al arrepentimiento. Te pedimos el perdón porque muchas veces nos avergonzamos, muchas veces callamos. Necesitamos que tu espíritu de poder, de valentía, obre en nosotros para realmente sea el lugar que tú nos coloques, sea un lugar donde tu evangelio brille. Bendice a tu iglesia local, bendice a cada hermano y hermana que está presente en esta mañana. Pero sobre todas las cosas rogamos por salvación y vida eterna de aquellos que no te conocen a ti. En ti hay poder, en ti hay restauración, en ti hay vida eterna. Nos apoyamos en tu palabra, en tu voz, que nos invita a venir a ti, a acercarnos a ti. Gracias por la iglesia local, gracias porque compartimos esta misma fe, y esta fe está puesta en tu Hijo Cristo, nuestro Salvador. En su nombre oramos y te agradecemos. Amén.